Analfabeta, barata, mediocre. Qué envidiosa, te quedó la sangre en el ojo, por eso nos quisiste matar. Vos lo que tenés en el cerebro es una sobredosis de Botox. Mi amor, todo natural lo que ves acá. Lo que haces para competir con tu hija. Es terrible. ¡Cállate, borracha, mediocre! Todos están pendientes de lo que yo hago. Si como, si no como, si duermo, si me analizo, si estoy sola, si soy frívola, si esto, si lo otro. Pero solo yo sé lo que es estar en mis zapatos. ¡Azul! ¡Azul! Podrán decirme egocéntrica, narcisista, egoísta, pero yo tengo que estar enfocada. Muy enfocada. La mirada de los otros es importante, sí, pero la propia, mi mirada es importantísima. Mi visión, dónde yo miro, qué miro, cómo miro. Yo tengo objetivos. Si me distraigo en un abrir y cerrar de ojos... bueno, en un abrir y cerrar de ojos todo lo que yo soy, todo lo que yo represento, todo lo que construí se cae a pedazos. Yo soy lo que ven. Soy transparente. Mis apariencias no engañan. Así como yo digo lo que pienso, yo muestro lo que siento. En mi casa no me vas a dar ni a palos con un par de pantuflas. Yo soy así. Te quiero agradecer. Una diosa total, azul divina. Cuando esté por salir la nota, le digo a Paul que te avisa. Si la grabás, no sé, le avisas a la gente, lo que quieras. Dale. Genial, buenísimo. Divina, diosa, no cambia nada. Eso es un amor. Todos ven algo distinto en mí. Que soy envidiable, única, irrepetible. Dicen que soy obsesiva, prolija, que soy metódica, detallista. Hay muchas miradas sobre mí. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué me pongo? Me miran todo el tiempo y por eso estoy más exigida. Y yo lo acepto, porque sé lo que soy. Sé que soy un referente. ¿Había fertilizante? Sí. ¿Fertilizante? ¡Ay, qué idiota que soy! Perdón, yo lo limpio. No te castigues por lo de Maya. Vos no tenés la culpa de lo que pasó, no sos culpable. Sí, es mi culpa y lo sabes muy bien. Yo lo limpio. No, deja. Yo me ocupo. Vamos. Las mamás de las chicas, ¿cómo están? Mejoran. ¿Y Maya? No, tampoco aparece. Venecia. Desapareciste 2 días. ¿Qué pasó? Lo que ves no está. Lo que quiero ver no está. ¿Me hablaba, señorita? Aquí le traje. Disculpe la demora. Sí, tu existencia tengo que disculpar. Perdón. ¿Qué me miras así? ¿Qué me queda ajustado el vestido? ¿Tengo algo? No, el vestido le queda hermoso, señorita. Atendé. Tiene que ser él. Y mejorá. O en 2 días, de hecho. Señorita. Ah, bueno. Te reparto. ¿Podés ser menos grasa? ¿Para eso me llamaste? No. Quiero que me ayudes con algo.
Ok, bueno, cuando te termine de ayudar con lo que querés que te ayude, ¿vamos a tener sexo? Vos tenés el sexo acá, nene. No, lo tengo un poco más abajo. Pero a vos, yo te tengo acá. Te maté con eso. Te maté. Mira, no sé qué me gusta de vos todavía. La verdad que me debo querer muy poco. Escucha, te vas a bañar, peinar, perfumar y te vas a poner esto. Es tu talla, así que espero que te quede pintado. Ok. Mira. Me pongo eso, voy todo empilchado y como vos quieras y chapamos. Pero antes me pongo este shower. ¿Querés? Soñás que te las voy a prestar. Bueno, loca. A ver qué vamos a hacer. No recuerdo bien qué pasó. Bueno, contanos lo que recuerdes. Nos besamos. Después... No sé, no me acuerdo de nada. ¿A vos no? ¿Te contó algo de lo que pasó? Él me contó que se besaron. Me dijo que estaban besándose y escuchó un ruido. El ruido ese me desconcentra un poco. ¿Me esperas un segundo? 3. Ya vengo. Pero cuando volvió, Ya estoy. vos ya no estabas. Pero tu ropa sí. Ah, bueno. Él pensó que te habías desnudado. Te juro que esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo me saqué la ropa. Bueno, eso dijo Noah. Creyó que querías hacer el amor. Te buscó por todos lados. Te esperó. Pero no volviste. ¿Está enojado? Eso es bueno. Perdón. Vos no recordás nada. Claro, bueno, es que deberíamos tener la mirada de un observador. De alguien que haya podido ver la verdad objetiva de lo que pasó. Discúlpame, estoy buscando a un chico más o menos de esta altura, ojitos claros, pelo castaño, ¿lo viste? Gracias, ¿eh? Ese ruido me desconcentra un poco. ¿Me esperas un segundo? 3, mejor. Ya vengo. Desapareció. ¿Qué fue eso? Yo lo vi, no estoy loco. Yo vi cómo desapareció. Soy un ser de luz, Manuel. Del otro lado de los espejos está mi mundo. Mi lugar. Pero vine acá con una misión. Es darte a vos todas las herramientas que necesitas para poder resolver los conflictos que tenés. Cospal. Cospal es un ser de luz. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué lo estoy viendo yo? ¿Qué pasa? Ah, mira vos. No deberías hacer lo que vas a hacer. Tal vez no sabe cómo ponerse el traje, ¿no? No. Usás los zapatos. No, los camellontas no. Me aprietan mucho estos. Me van a sacar ampollas. Y bienvenido al primer mundo. Ponete los zapatos, por favor.
Solo porque sos vos. Te va a salir carito esto, ¿eh? ¿Y qué tal? Me queda pintado. Un traje italiano viste a cualquiera. ¿No? Si te haces encima. Evita esos comentarios, ¿sí? Bueno, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A una entrega de premios? ¿A una fiesta? ¿A una cena? ¿Qué onda? Copia la firma de Paul a ver si te sale. Yo soy chorro, no soy falsificador. Decime que por lo menos sabes escribir. Mira, te sigo la corriente porque estás loca. Y estás muy dable. Y te tomé algo de cariño. ¡Oh! Sí, un crack. Tomá, ¿eh? ¿Podría vivir de eso o no? Mi viejo decía lo mismo. Ah. Bien. Sos Paul Vega, mi manager. Este poder te lo dio mi madre, que está de viaje. ¿Me seguís? Hasta la cama te sigo. Pero, ¿qué es esto? Explícame. Vos sos mi apoderado. O sea, podés tomar las decisiones por mí, que soy menor. ¿Estamos? ¿Venecia? ¿Me querés contar? Dale, soy mujer. Vi cómo te pusiste cuando contabas lo que pasó con Noah. No entiendo. Yo sí, entiendo. Digo que por pudor o vergüenza no hayas podido contar lo que sentiste cuando se besaron con Noah. Es que no sabría qué contarte. Lo que sentiste. A mí cuando Taylor me besó por primera vez, me transpiraban las manos, el corazón me iba a 1000. No podía respirar. Es verdad. A mí se me incrementó la frecuencia cardíaca. Mi cuerpo experimentó una falta de oxígeno en sangre y segregué dopamina. Wow, sí. Sé menos técnica, Venecia. Lo que sentiste fue una emoción humana. Así que trata de ponerlo en palabras humanas. ¿Qué sentiste? Fue maravilloso. Fue muy dulce, muy tierno. Lo sentí. Lo vi en su mirada, te juro. Sé que había amor. Lo vi. Y sé que está cambiando porque veo que se está enamorando. Eso es hermoso. ¿Y vos? ¿Qué sentís? Felicidad. Andá, búscalo. Inti no te dijo nada, pero Noah te estuvo buscando mucho estos días. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Me traje su pedido preferido. Perfecto. ¿Preguntó mucho por mí? Sí, y se lo veía muy preocupado. Lo quiero ver ya. Anda, anda. Hola. Hola. ¿Yo pedí esto? No, invito yo. Gracias. ¿Algo más? ¿Dormías? Quería verte. Ah, perdón. Estás ocupado. Qué perceptiva que sos. Demasiado. Bueno, cuando termines y la descartes a esta chica, nos vemos y hablamos. No te confundas, chiquita. Juana es mi novia. ¿Tú qué? Mi novia. Estamos hoy en la exposición fotográfica de Drika van der Vaart, un fotógrafo holandés que captó imágenes a seres de luz. Le vamos a preguntar a Drika cómo es captar imágenes de estos seres. Hola, Drika. Hallo, goedemiddag. Bedankt om naar mijn expositie te komen. Pero, ¿lo conozco? Contanos sobre los seres de luz. Hicimos un pacto,
tú te vas dejando, yo me quedo esperando y que des vuelta y no dejes que me esperes mientras yo me voy soltando. Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo. Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece. Sin ti el amor no amanece, sin ti el amor ya no crece. Parece que me atasco. A un par de chicas, seguro. Chicas, ¿necesitan algo? Sí, sabes que necesito tu número de teléfono. Ahora lo busco y vengo, dale. Mi número de teléfono me pide. Disimuladamente, fíjate la chica que está acá. No mires así. ¿Por qué me pide mi número de teléfono? No sé, a lo mejor te quiere seducir. ¿Vos decís? ¿Y qué hago? ¿Qué? Mira, no sé, Gopal. Estoy preocupada por algo un poquito más importante, ¿sí? Maya no aparece y yo estoy muy preocupada. Todo esto es mi culpa y no sé qué hacer. Agus. ¿Hablaste con alguien, con los parientes, con alguien? Sí, nada. Nadie la vio. Al hospital donde está la madre tampoco fue. Hola. ¿Qué haces? ¿Sos un mozo nuevo? Tenemos que hacer algo, Agustina. No te hagas tanta historia igual. Maya es rara. O sea, quizás está escondida en algún lugar o por ahí conocí un chabón. Olvídate. Ya fue. Bueno, me voy. Chao, linda. Nos vemos. Me tiró onda, Tata. Estoy preocupada por Maya, Gopal. Dale, bajen. Vamos. Toma. Tengo que hacer lo tuya. Vamos. Todas las personas necesitan un referente para saber dónde están parados en la vida. Me dijo que era su novia. Noah. Seguro lo hizo resentido porque piensa que jugué con él, entonces por eso reacciona así. Ah, sí, hace unos días vino con una chica, dijo que era su novia. A mi gusto algo prematuro, pero dijo, les presento a mi novia, Juana. Igual, ¿a vos qué te pasa? ¿A vos te provoca un tipo de emoción que él tenga novia? No sé si es angustia o si es ansiedad. No sé. ¿Y que sentís celos? Nunca sentí celos, no tengo referencia. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Emma. Por ejemplo, el otro día, algo chiquito, pero me molestó bastante. Estaba caminando con Emma, tomados de la mano, charlando, felices. Pasó un chico, le tiró un piropo. Vos no sabés cómo me puse como loco. No pude ni dormir. Es que sí, totalmente. Es algo que te altera y que no podés manejar. Tal cual, es como si el cuerpo y la mente se vuelvan ingobernables. Sí. Y eso no estaba en los planes, vos lo sabés. No, es espantoso. Y hermoso a la vez, ¿o no? Hola, ¿todo bien? Como fenómeno, guarda el cambio. Para saber qué hacer, qué decir, cómo manejarse, se necesitan modelos, ejemplos a seguir. Por eso somos tan importantes los referentes. Como cada uno de nosotros es una pieza, está claro que lo que estamos haciendo, lo que hacemos, representa una partida de ajedrez. Estamos jugando, Debbie. No entiendo cómo ni con quién. No, bueno, yo tampoco. Eso es lo que hay que descubrir. Quiero ir. Sin tanto chamullo, pero quiero ir. ¿Al colegio? No, ahí voy a chorear nomás. Quiero ir a lo de la flaca esta que supuestamente es mi vieja. ¿Vamos? Cuando sos chico, tus padres son tu ejemplo a seguir. Cuando creces, tus padres son el error a no cometer. Y ahí se vuelven fundamentales los referentes.
Este es Paul, mi manager. Creo haberlo visto en alguna foto. Él es el doctor Acevedo. Ya te hablé de él. Ah, sí. Paul también es mi apoderado. Sí, me gustaría hablar con tu madre, Azul. No está. ¿Cuándo vuelve? Y no sé, ¿viste cómo es tu vieja? Mamá está de viaje. Paul firma la autorización. Dale el poder. ¿Qué? El poder que escribió mi madre, donde consta que sos mi apoderado. Doc, mamá está totalmente de acuerdo. Es más, quiere algo para ella, así que después la va a llamar. ¿Vos sabés de qué se trata esto? Explícame. Paul, es una lipoaspiración. Ya sabes lo que es. ¿Firma la autorización, please? Todo el mundo tiene referentes, menos yo. Yo soy el referente. Y un referente es perfección. Mirá la foto que te saqué. A ver. ¿Te gusta? No, papá, es horrible. Sos hermosa. No me gusta. No Foto, me gusta. No. atenta. Mirá, Nick. Esta va directa a tu Facebook. Mirá lo que es. La infelicidad no tiene medida hasta que te topás con alguien feliz. Ahí sí, con ese referente, podés saber cuán infeliz sos. No, a mí no me van las minas tuneadas, Azul. Mira, el parásito este de Pauli, la chupasangre de tu vieja, lo único que hacen es sacarte guita. No les importás un carajo. Y aún así no te lo firmaron. Entonces yo menos. Pero no lo hacen porque no me quieren ver bien. Pero estás buenísima, flaca, entendelo. Mírate un poco. ¿Vos me viste desnuda? Sacate la ropa. Dale. Tengo 1000 minas para compararte. Y te digo algo. Ninguna larga con vos. Lindo. Para eso me quiero hacer esta operación. Para estar con vos. ¿Me quieres ver desnuda? Cuando corrija eso que no me gusta, lo vas a poder hacer. Y no puedo esperar para que eso pase. ¿Vas a firmar o no? ¿Entendés la letra, no? ¿Qué es eso? Las órdenes para los análisis prequirúrgicos. ¿Cuándo sería la operación? Y bueno, recibimos los resultados del análisis, pautamos una fecha. Imagino que será en breve. Buenísimo. No solo la comida engorda. La mirada de los demás también. Quisieran verte más gorda para sentirse más flacos. Vienen. Mirá cómo se ríen. Te juro, siento emociones espantosas. ¿Pero posta tan raro te parece que quiere ir a comer con tu mamá? O sea, Norita es lo más. Dale, vamos al hípico, organicemos una comidita todos juntos. ¿Pero no está yendo muy rápido? No sé, no es que no me guste, pero... Te conozco de toda la vida. Desde los 3 años que quiero estar con vos. Jamás me diste bola, Noah. Jamás me animé. Vos sos terrible con los tipos. Los desechás. Yo no quiero sufrir. Me intimidaste toda la vida. ¿Yo? ¿A vos? Sí, no pienso ser uno más. Espero. Mi vieja se va a morir cuando sepa que salimos. Se muere. ¿Y eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Te adora. Tengo poco tiempo. Estoy cerrando un negocio importantísimo. Es un acuerdo en la construcción de unas autopistas que quiero participar y que voy a participar. Pero para eso tengo que cerrar con Norita Pedrera. ¿Norita? ¿La madre de Juana? Ya. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, Juana te quiere a vos, te adora desde siempre. Y Norita te tiene ahí arriba en un pedestal, ¿no? ¿Entonces? Yo quiero hacer negocio con la madre, entonces necesito que vos le hagas el novio a la hija. Por un tiempo nomás, hasta cerrar el acuerdo.
sos un crack, viejo. Sos mi ídolo. Matt. Quisieran verte menos feliz para sentirse menos infelices. Si soy lo que hago, tal vez me pregunte quién soy, a quién busco. Me vuelvo mentira y no es nuestra esta vida. Ser hoy es un riesgo de extrema valía. Ser hoy ser despierto, seguir sin vida. Ser hoy la semilla de un nuevo día. Ser hoy en tinieblas, en luz. Ser la guía. Ah, bueno. Mucho tránsito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás difónico, afónico? Pobrecito, vive somatizado. Parece que lo sacó del padre. ¿Maya te hizo algo? ¿Te podés callar? Ah, vos tiene. Con vos quiero hablar. ¿Te escucho? Pará. Te veo la carita, cómo venís. ¿Qué celoso de Damon? Vos también estás bien, nadie te va a opacar. ¿Quién sos? Decime la posta. ¿Qué haces acá? ¿De dónde venís? ¿Eh? Sí, mira esto. A ver, decime. Dale. Hallo, goedemiddag. Bedankt om naar mijn expositie te komen. ¿Y? Sobre los seres de luz. Estaba sin laburo, sin un mango. Me hice 1000 castings. Y nada, quedé aquí. Hice unos talleres de actuación y me contrataron para hacer este programa. ¿Eh? Es todo trucho. Es un programa de cable. ¿Y por qué hablas en holandés? Viví en Holanda un año. Ik ga niet geloven. No vas a creer esto, ¿no? Bueno, ¿estás listo? Estoy. Toco timbre. No, te corto los dedos. Que no sé, chabón. ¿Y si es cualquiera? Y si es cualquiera, nosotros estamos acá, Valentín. Vos tenés el derecho a conocerla, pero no la obligación, ¿sí? Si te querés ir, nos vamos. Nosotros estamos con vos. ¿Toco? Sí. ¿Y si es sorda? Para mí que se mudó. Golpeemos. Uy, loco, ya fue esto. Ya fue. Debbie, ¿estás loca? No, vení. Hola. ¿Pero vos no habías chequeado este lugar, Jan? Sí, Debbie, llamé. Llamé, me atendió una mujer y me dijo que acá vivía Manuela Gaitán. Pero no hay nadie acá. Además dejaron la puerta abierta. Sí, muy raro eso. Bueno, vamos a ver si cae la cana y nos meten presos. Yo sabía que era mentira esto. Lo sabía. ¿Estás bien? Cuando te preguntan cómo estás, la respuesta no es bien o mal, sino ¿comparado con qué? Nadie es alto, gordo o rico. Se es más o menos alto, gordo o rico que alguien. Para eso sirve un referente. Para saber que vos sos menos que alguien. Buenas. ¿Estás bien? Sí. Disculpe. Podés tutearme si querés, ¿eh? Vi lo que estabas haciendo. ¿Querés una foto conmigo? Dale, vení. Dale, hagámosla, dale. Mi mujer me gasta porque dice que ya no hay más fanáticos, pero yo le digo, siempre aparece una. Tony, vení, dale, sacanos una foto. ¿Te gusta mucho el tenis? Algo.
Dale, celu, dale. ¿Sale atrás el verde? Está perfecto. ¿Una sonrisa? Ahí va. Buenísimo. Gracias. Me levantaste la autoestima. Chicos. ¿Quién carajo sos, pendeja? A vos Jorge no te mandó. Tengo todo mi personal. Vos estás de sobra. ¿Qué sos, chorrita? No, loco, vine a laburar nada más. No me mientas. Mira, te vas de acá sin hacer quilombo si no querés que te meta presa, ¿eh? Vamos, andate. Discúlpame, ¿qué pasó? Discúlpeme, esta piba que se metió en la casa haciéndose pasar por moza. No sé con qué propósito, de robar o qué, la verdad que no sé. Ya la despachamos. Discúlpeme, Ulloa. No, está bien. ¿Sí? Está bien. Anda. Tony, vení un cachito. Rápido, rápido. Me vas a tener que hacer un favor. Pasado mañana tenemos la entrevista en la radio, Azul. ¿Sí? Tenemos que hacer más promoción. Se nos está viniendo encima el show. Falta muy poco. Y esta tarde hay ensayo, ¿ok? Vos sabés que tu vieja sigue internada, ¿no? Y hay guardia periodística. Yo creo que sería bastante conveniente que vayas a visitarla. No. Y ojalá que se quede mucho tiempo ahí. Perdón, disculpe, señorita, le trajeron esto. ¿Qué es esto? Retírate. Le mandé a hacer unos análisis a la mucama. Quería ver si estaba bien. ¿Eh? Sí, come como un cerdo y además creo que fuma. Le agarro un infarto y la tengo que pagar por buena. Si no necesitas nada más, tengo que entrenar. Ok. Nos vemos en un rato. Pero, ¿todo esto está por arriba o por abajo de los valores referenciales? ¿Tan mal estoy? Sí, yo soy un carete, una ortiga, me pongo la gorra, todo lo que vos quieras. Pero vos hoy tenías una audiencia. Y si llegaste fue porque yo la retrasé. ¿Entendés? La cosa no es así. Estoy un poquito harto de cubrirte, ¿sabes? ¿De cubrirme? ¿Y en qué me cubrís, a ver? ¿En qué te cubro? Sí. Empecé a hacer las cosas bien, Franco. Acordate que yo no soy tu viejo y no te voy a tener paciencia. Así que empecé a ponerte las pilas con la probation si no volvés a la cárcel. Ya sé, loco, ya sé. Agarro un pibe de la calle, le doy de comer un pancho, listo. No, vas a hacer lo que yo te diga. Y lo que vas a hacer es ayudar con un hogar transitorio de madres solteras e indigentes. Sí, 2 veces, ¿eh? Sí, reíte, lo vas a hacer. Vamos, dale. Sí. No, ¿qué? Déjame a mí solo. No, voy con vos. Disculpa que desconfíe, ¿sí? Chicos, necesito 2 coniautas. Estamos apurados, ¿no? Para. Si me das 200 pesos, te bailo y te canto todo lo que quieras. A ver. Vamos. ¿Está bien así? Sí, ahí, papá. ¿Vos te prendés? No, el canto no es lo mío, gracias. Ah, sí, dale. No seas mala onda, prendete, dale. Se caen las hojas, se cierran ventanas, se cruzan portales, se llora con ganas, se nace de nuevo, se sueña otro sueño, se deja el pasado, se inventa un mañana que es hoy. Pará, Valentín. Pará, cuidado. Pero pará. Te vas a lastimar. Ahí está, miré quién llegó. Pero qué tipo pintón, ¿eh? Un dandy, viejo. Hola. ¿Qué pasó? ¿Mucho tráfico aéreo? Se descompuso el piloto, no el avión, el piloto, y vos que traes otro. ¿Vos? ¿Sos la hermana de Juana ahora? Sí, la hermana menor. ¿Cómo estás? Y vos vas a ser mi futura nuera, parece. Todavía no me caso. Todavía me caso, es inteligente, ¿eh? Me gusta para vos. Él me dijo, quiero que conozcas a mi novia. Fíjate, yo no puedo creer que nos esté pasando esto, Norita. Tirame un centro.
A partir de ahora, Juana, soy tu aliado para lo que necesites. ¿Eh? A ver si me lo pones en caja este. Ey, yo sé lo que te pasa. Te juro que lo sé. No, vos no sabés lo que me pasa. ¿Qué sabés, De chiquita siempre tuviste todo. Mamá, papá, perro. Tuviste todo, Debbie. No sabés lo que me pasa a mí. Así que volá, rajá de acá, tomátelas. ¿Vos qué sabés de mi vida, Yo tampoco tengo papás. Soy adoptada. Así que me bajás el tonito porque sí. Sí sé lo que te pasa. Un referente nos alivia, porque nos hace sentir que no estamos solos en el mundo. Te buscan. ¿Quién? Los referentes son coordenadas que te ubican en el espacio. Te dicen quién sos y dónde estás. Sí, ahí mismo. Disculpen, ¿pero ya saben qué van a comer? ¿O espera más? ¿Qué? ¿Qué festejan? ¿Que reconociste a tu hijo? ¿Qué? Ay, ¿tu novia no sabía que tenés un hijo al que no ves y ni siquiera le das tu apellido? ¿Usted sabe que tiene un nieto que se llama Tomás? ¡Ay, sí! ¡Sabe! Si usted fue el que lo obligó a no reconocerlo, ¿no? Los referentes son conductas a imitar. ¿Qué haces acá? ¿No puedo visitarte? No. O sea, nunca me visitas. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Ya te dieron los resultados de los análisis? ¿Vos sabés algo de computación? ¿Computación? No. No, ni idea. Franco, llegamos tarde. Pero no seas plaga. No, pero... No sé, si necesitas algo de computación, contratar a alguien. Pagale a alguien, qué sé yo. Alguien vas a conseguir. Bueno, sí, dale, vamos. Vamos. ¿Vos necesitas algo de computación? Te digo que soy un crack. ¿En serio? Te amo. Entonces me vas a ayudar. Seguro que no se van a dar cuenta, ¿no? No. Bajé los resultados que tiene el laboratorio online, ahora los modifico y ya está. No quedan rastros. Pero la mayoría de los resultados están por abajo o por arriba de lo normal. O sea, están mal. Eso es relativo. Vos déjalos bien. ¿Pero qué? ¿Estás enferma que te dan todos los resultados mal? No, es que estuve engripada, debe ser por eso. Azul es peligroso. No sé por qué haces esto. Pasa que esto depende de mi futuro show, ¿entendés? Si trasciende, me lo cancelan. Por favor, modificalos, Manu. Bueno, está bien. Pero hacete ver, por favor. Ya está. ¡Ay, sos un genio! Te amo, Manu. Doc, ya tengo los resultados de los análisis. Salió todo ok. ¿Listo para operarme, entonces? Mirá, chiquita, yo no te conozco a vos. Y no te voy a permitir que interrumpas un momento. Yo me encargo, papá. Ven para acá. ¿Vos te volviste loca, Venecia? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Le mentiste? ¿No le dijiste que vivís ocultando a tu hijo? ¡Qué manera de mentir! No, qué feo. ¿Podés bajar la voz? No, ¿qué es esto? ¿La chica sabe que tu padre, tu referente, te obligó a no darle apellido a Tomás? Me parece justo que lo sepa, ¿no? Arregla esto, Noah. Yo me encargo, papá. ¿Cuándo te hiciste cargo de algo vos? Venecia. ¿Qué? ¿Puedes venir, por favor? Sí, anda y dejá de hacer papelones, ¿querés? Yo después me encargo de vos. Anda a la sala. Bueno, vamos. Mira, Noah tiene una explicación, seguro. Sí. ¿No, Noah? Sí, está bien, está bien. Juana ya la va a escuchar. Está todo bien. Vamos, mi amor, vamos. Disculpa por la demora. Tuve que despistar a Gopal. Desde que vio ese video, no para de seguirme. Pero no va a sospechar nada. Me preocupa, Ian. Quiero que tengas acceso a él. Quiero saber qué piensa, qué hace, qué interpretación le da a las revelaciones de Debbie.
Necesitamos saber cómo se está anticipando lo que viene, Damon. Lo sé, Fermín. Falta muy poco. ¿Esto? ¿Tu hermano? ¿Te llevo? No, estoy con auto, gracias. Te espero, no tarde, ¿sí? Espero verte pronto. Por supuesto, te llamo. ¿Me crees? Fue muy raro. Sí, lo sé. Yo después te llamo, ¿sí? ¿Te llamo yo? Decime, ¿quién carajo es esta mesera? La llevaste a casa primero y ahora se mete así. ¿Cómo te vas a dejar tratar así, che? Por Dios, arregla esto. Lo voy a arreglar, tranquilo. Va a ser una anécdota, nada más. Sí, una anécdota que la quiero escuchar cuando hayas firmado el contrato de la autopista. ¿Ok? Arreglame esto. Lo voy a arreglar. Tranquilo, no te va a traer problemas, en serio. Arreglalo, salí. Quédate tranquilo, pa. Aprendí del mejor, ¿o no? Ese es el problema de los referentes. Se vuelven un ideal muy difícil de alcanzar. Un espejo en el que siempre te ves feo. ¿Qué fue eso, Venecia? ¿Qué fue esa escena que le hiciste a Noah? ¿Por qué reaccionaste así? Porque me saca que esté con esa chica. Me angustia, me pone mal, no lo puedo manejar, lo veo con ella y me altero. Me pongo triste, no sé, se me cierra el pecho. Porque no tiene que estar con ella y él tiene que estar conmigo. ¿Estás celosa? No sé. Uno se llena de ideas de lo que debería sentir. Un referente te llena de debería. Mira, no sé de qué me hablas, porque yo fui a tu casa porque buscaba laburo. O sea, perfectamente yo puedo buscar... La hija de Natalia, ya lo sé. Te vi en mi casa y algo no me cerraba y te hice investigar. Y acá estoy. Sé que sos su hija. Ah, ok. Entonces, ¿Vos fuiste a mi casa? linda familia tenés. Sí. ¿A qué fuiste? ¿Vos a qué viniste? ¿Para qué? Mira, supongo que los dos queremos lo mismo. Vos fuiste a mi casa y yo ahora estoy acá. ¿No te parece? ¿Qué es una adivinanza, loco? ¿Por qué no me dijiste que eras vos? ¿Por qué no me buscaste antes? Mira, estoy acá y quiero ser sincero con vos, ¿sí? Yo no esperaba verte y te vi. Yo sé lo que hice, lo que pasó con tu mamá. Imagino que estarás al tanto. Mira, Maya, esto puede ser distinto. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Qué vas a hacer? ¿Que me vas a presentar a tu familia? ¿Qué querés? ¿Qué pretendes saber? ¿Querés plata? Sí, claro. Si no querés que tu familia feliz se entere que tenés otra hija, ponete Ulloa. Ok. Entonces los dos queremos lo mismo. Un referente te llena de prejuicios, de una única forma de ver la vida. Azul, yo necesito que venga tu madre o tu apoderado, por lo menos. ¿Vos me Ya viene. entendés? Ahí viene Paul. Ah, bueno, mejor. Ya está preparado el quirófano, ¿eh? Así que la entramos en cualquier momento. Bueno. Azul, ¿vos estás segura de esto? Yo ya me estoy arrepintiendo. Olvídate, es un trámite. Voy a quedar divina. ¿Qué estás diciendo? Si estás re buena. Vámonos, tomemos una birra, comamos un pancho. ¿Querés? Eso lo dejo para el post-operatorio. No te vayas, por favor. Obvio. Va a estar todo bien, ¿eh? El prequirúrgico dio perfecto. Así que, vamos, no te preocupes. ¿Qué pasó? Se descompensó. ¿Va a estar bien? No, su vida corre peligro. Un referente es ese fantasma perfecto, imposible de alcanzar. Azul creció sin referentes confiables. El resultado de esa orfandad es la construcción de un ideal implacable, imposible de alcanzar.
¿Es esto lo que querías? ¿Y vos? Espero que al menos le des un buen uso. Vos anda y dale sermones a tus hijos. Los humanos creen que cargan con el peso de la mirada de los demás. Es falso. La mirada más cruel es la de ellos mismos. Esa mirada que todos los días les dice lo poco que valen. Che, ¿posta Taylor y Mary no son tus viejos? No son mis padres biológicos. Ellos me dejaron. Pásame esa pala, petizo. Ah, bueno, petizo, dice. Tomátela. Che, ¿y qué onda tus otros viejos? Se fueron. ¿Se fueron? ¿Te abandonaron? ¿No los viste nunca más? No los vi nunca más. Ah, re canutos. Los odias, ¿no? No. Minga, los re odias. No te hagas. No me hago nada, petizo, no los odio. Hicieron lo que pudieron. Todo el mundo hace lo que puede. Y hay que aceptarlo. O sea que vos aceptás que ellos te hayan abandonado. Yo acepto la vida como es. No miro lo que me falta. Miro lo que ya tengo. No pienso en los padres que me dejaron. Agradezco por los que me regaló la vida. Mary y Taylor. Ellos me eligieron, ¿no? De eso estoy orgullosa. Respecto del ideal, todos somos imperfectos. Comparados con nada, todos somos perfectos. Toma tu pedido. ¿Le traje yo como pediste algo más? Sí, pasá. No, me voy. Pasá, te quedás. Te quedás. Vos y yo vamos a hablar acá y ahora solos. ¿Por qué mierda me hiciste esa escena de celos, Desubicada. ¿No entendés cómo son las cosas? ¿No las estás entendiendo? ¿Qué pasa? ¿Que estás medicada? ¿Qué mierda te pasa? ¿A vos qué te pasa, infantil? De repente te haces el galán, me llevas a París, la musiquita, la siestita, la Torre Eiffel, me besás. Yo te beso y de repente venís con novia nueva. De repente, nada, flaca. De repente te fuiste y me dejaste solo y encima me dejaste ropa. Esto es difícil de explicar. No es muy fácil de explicar. Y se explica con una sola palabra. Histeria. ¡Histeria! Y por despecho te vas con otra No, no mina. fue por despecho, no fue por despecho. Fue por otra cosa que es muy difícil de explicar. Y no tiene nada que ver con vos, ¿ok? Claro, obvio. Nada de lo que haces tiene que ver ¿Por conmigo. qué me haces una escena de celos? Yo no te celo nada. Sí, me celás y sin motivos. Si vos y yo no somos nada. Eso está clarísimo, ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa conmigo, Noah? Sincérate. ¿Querés saber qué me pasa? conmigo? ¿Querés saber qué me pasa? ¿Qué te pasa? No sé, no entiendo qué es lo que me pasa. ¿Entendés? Yo siento algo que no sé cómo manejar. No sé qué es lo que me pasa con vos. ¿Y a vos qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa conmigo? No sé lo que me pasa. Pero no puedo dejar de sentirlo. Yo tampoco. Los humanos crecen comparándose con otros, pero lo singular de la vida no tiene parangón. Es eso especial y único que nos hace especiales y únicos. Sos el manager. Entonces, ¿quién es él? Un delincuente. ¿Se me puede decir cómo carajo vas a operar la Azul sin nuestra autorización? Él firmó un poder. Vos te vas a comer el juicio de tu vida. Y vos vas a terminar preso. A eso no les importa, ¿no? Cállate la boca, vos cállate la boca. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente hubo una adulteración de los exámenes prequirúrgicos. Falsearon todo. ¿Vos sabés algo de esto? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Se descompensó durante la operación. La estabilizamos, pero ya no está en nuestras manos. Lo siento. Ella ahora depende de un milagro. El ideal es esa mirada tan severa que les dice que valen tan poco
que no deberían existir. De Musimundo, llévate todo eso que te falta, todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovecha 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. Pedí el nuevo chip Dedos de Movistar. Mensajea todo lo que puedas. Recargando 30 pesos, tenés SMS a 5 centavos por una semana. Además, tenés internet a $1 todo el día y un número free. Movistar, compartida, la vida es más. Manuela Gaitán. Dos hijos. Le firmaste un certificado de función azul. Si algo le llega a pasar o no sale de esto, sale mal, yo te juro que te pego un tiro. Luz, ¿me escuchas? Inti. Sí, acá estoy. Frente al cuerpo de Azul. ¿Qué pasó? Siento que Azul solamente se puede sanar desde su interior. Este cuerpo se nos muere. Me avisaron de un canal que tu mamá va a ir a un programa de chimentos a contar su historia. O sea, el país se va a enterar que tengo una hija no reconocida. ¡Qué bien! ¿Dónde está Azul? ¿Qué haces? ¿Dónde carajo está Azul? Esta carpeta es la investigación sobre tu mamá. Pudimos averiguar que se llama Manuela Gaitán. Y también descubrimos que tenías un hermano que se llamaba Joaquín. Yo lo aprieto, yo cobro. Esa plata es mía, yo mantengo esta casa. Esa plata es mía, Maya, no tuya. Ahora sí, ¿eh? Estás estupendo. Viejo, ¿desde cuándo se te dio por ir de cacería? Ya fue suficiente para todos. Para nosotros y para Valentín. Que se haga cargo el juzgado. Yo te parí, imbécil. Vos sos la imbécil, que le saca 2 pesos con 50 y el tipo está forrado en guita. Tiempos de aquí, de ahora, tiempo de escribir historias. Tiempo presente de gloria sin resistir. ¿Querés hacerlo vos? ¿Sos capaz de hacer lo que hay que hacer para defender lo nuestro? ¿Dónde está Azul? ¿Qué? ¿Me vas a matar otra vez? ¡Cerrá la jeta! Valentín, ¿Para qué? ¡Cállate! ¿Para qué me autoras y ahora me devuelven? ¡No! ¡Taylor! ¿Vos querés sacarle más? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, hijo de mi cállate! Que no está perdida, grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Yo no le tengo miedo a nada. Desconecta Azul. No puedo hacer mi trabajo espiritual con la interferencia de la medicina humana. Ya no